Bueno, entonces estamos con la regla de multiplicación que se aplica para sucesos que ocurren en ensayos en distinto tiempo, ¿verdad? A diferencia de la regla de la suma, que son sucesos que se traslapan, porque pueden ocurrir al mismo tiempo. Que se relaciona la notación en suma es P, A o B, y en regla de dos sucesos A y B, P, A o B, o y multiplicación es la letra I, ¿verdad? P, A y B. Entonces estamos con un ejemplo de un examen que hay dos preguntas. Una de verdadero y falso y la segunda de selección múltiple. Entonces se pide hallar la probabilidad, ¿verdad? Vamos a primer reactivo. Entonces, en base a estas dos preguntas, vamos a calcular la probabilidad de que si alguna persona hace suposiciones al azar para ambas respuestas, las respuestas al primer reactivo sea correcta y la respuesta al segundo reactivo sea correcta. Una forma de calcular esta probabilidad es elaborar una lista del espacio muestral como sigue, ¿verdad? Entonces aquí son las diferentes formas que se pueden contestar el examen, ¿verdad? O sea, la primera verdadero, la segunda pregunta, el inciso A, así. Y así, entonces hay 5 posibilidades, ¿verdad? Si verdadero o uno de los incisos, ¿verdad? Y si contesta falso, o sea, los sucesos puede ser falso y el segundo, uno de los incisos. Aquí FA, FB, F,C, F,D, F,E, ¿verdad? Entonces estas son las 10 posibles formas como va a contestar el examen. O sea, 5 si contesta verdadero y después uno de los incisos. Y 5 formas que conteste la primera falso y la segunda pregunta, uno de los incisos. Entonces, la probabilidad de que conteste verdadero y, y el segundo ensayo conteste C, el inciso C, va a estar dado por el producto de la probabilidad de B que conteste verdadero por la probabilidad de que conteste el inciso C. Entonces, la primera respuesta es correcta si es verdadera y la segunda será correcta si selecciona el inciso C. Por tanto, la probabilidad de que sea verdadera va a ser un medio, ¿verdad? ¿Por qué? Como solo hay... Me salté sin que... Aquí, disculpe. Me salté. Entonces, la probabilidad de conteste verdadero, como es una de dos, ¿verdad? De verdadero y falso, una de dos, entonces va a ser conteste verdadero, una pregunta va a ser un medio. Y la probabilidad de que conteste el inciso C va a ser una de 5, porque hay 5 opciones acá, ¿verdad? Entonces, la probabilidad que conteste ambas preguntas de forma correcta está dada por probabilidad de B y C. Es decir, va a ser igual un medio por un quinto. Es decir, va a ser un décimo, ¿verdad? Va a ser un décimo que coincide, ¿verdad? Que coincide con como hay 10 posibilidades, una de 10, ¿verdad? Que conteste verdadero y que conteste C, ¿verdad? Entonces, una de 10, ¿verdad? Coincide con el espacio muestral, ¿verdad? La probabilidad de B y C sería el producto de un medio, o sea, una de dos preguntas de verdadero y falso, y multiplicada por un quinto la probabilidad del inciso C, una de 5 opciones, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual un décimo. Me puede quedar acá porque es una fracción bien simple, ¿verdad? Una de 10, eso la probabilidad. Se puede dejar así en vez de decimal. Otro ejemplo dice, del caso, cuando vimos dos sucesos que son disjuntos,
Ahora podemos calcular la probabilidad que al seleccionar dos personas al azar, sin reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda tenga un resultado negativo. Entonces, solución. Entonces, aquí se coloca la tabla. Entonces, aquí con esta misma tabla vamos a aplicar la regla de la multiplicación. Entonces, nos dicen que seleccione al azar una primera persona con resultado positivo y la segunda persona haga una selección de un resultado negativo, ¿verdad? Y dice sin reemplazo. Hay que tenerle cuidado a la descripción del problema si dice sin reemplazo y con reemplazo, ¿verdad? Entonces, sin reemplazo. Entonces, la probabilidad de resultado positivo va a ser 143 entre 300. ¿Por qué? Resultado positivo, el total de resultados positivos en esa fila es 143 entre el total, que es 300 en la primera elección. Y la segunda elección va a ser probabilidad de resultado negativo, va a ser 157, porque es el total de la segunda fila de resultados negativos no va a ser entre 300, sino que va a ser entre 299. ¿Por qué? Porque el problema nos está diciendo sin reemplazo, es decir, de que si selecciona una persona al azar, ya se cuenta, ya se descuenta el total. Entonces, la probabilidad de resultado negativo va a ser 157 entre 299, porque dice sin reemplazo el problema. Es decir, que si selecciona, se va a descontar para el segundo ensayo una persona, ¿verdad? Del total. Entonces aquí pongo a la par, si ejemplo fuera un caso con reemplazo, el resultado sería 157 con 300. Es decir, que si hubiera sido con reemplazo, sí hubiera mantenido el mismo total, pero como el ejercicio dice sin reemplazo, es decir, que al seleccionar una persona ya se resta para el segundo ensayo, ya no se cuenta, ¿verdad? Va restando. Entonces, por tanto, la probabilidad de que el primero tenga un resultado positivo y el segundo un resultado negativo va a ser 143 sobre 300 por 157 sobre 299. Esto va a ser igual a 0.250. 0.250. No sé si ustedes confirmen, no sé si queda así o queda otra cifra. Bueno, confirmen ahí. Entonces, sin reemplazo es que se va a ir restando, ¿verdad? Ahora, también el problema hubiera sido los dos positivos, pero positivo en un ensayo y en el primer ensayo y en segundo ensayo también positivo. Entonces, si hubiera sido positivo, hubiera restado uno tanto de arriba como de abajo, ¿verdad? Bueno, pero mejor creo que ahí les voy a subir, hay un ejemplo que creo que voy a subir ahí revisen los recursos, ¿verdad? Porque subo ejemplos, subo videos que sirven de pauta, ¿verdad? En el campus virtual quedan para uso de consulta de ustedes, entonces, por favor, revisen, ¿verdad? Es material que les ayuda, ¿verdad? Entonces, sin reemplazo, cuando dice el problema en regla de multiplicación sin reemplazo, entonces se va a restar, ¿verdad? En el segundo ensayo, una unidad del total, ¿verdad? En el caso sí, porque se considera, afecta. Ahora vamos a calcular con mismos datos la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar con reemplazo, entonces aquí ya cambia, es con reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda tenga un resultado negativo. Entonces, la primera elección, resultado positivo va a ser 143 entre 300. Es decir, el total de estas filas entre 300. Y segunda elección, el resultado negativo sería 157 sobre 300. Aquí sí, ¿verdad? Porque dice con reemplazo. Es decir, con reemplazo
no se considera la primera, entonces se toma como que está iniciando en la segunda elección, ¿verdad? Eso hay que tener el cuidado. Entonces, la probabilidad de que el primero tenga resultado positivo y segundo resultado negativo va a ser el producto 143 sobre 300 por 157 sobre 300 avos igual a 0.249. Es considerable, ¿verdad? Si es en porcentaje son 5. Entonces se cambia el dato, ¿verdad? Y como también yo veo el procedimiento, deben tener cuidado ahí en estos tipos de problemas, ¿verdad? Con reemplazo es que no se considera, no resta. Para el segundo ensayo no resta ninguna unidad, ¿verdad? A diferencia de los casos sin reemplazo. Este ejemplo ilustra el importante principio de que la probabilidad del segundo suceso B debe tomar en cuenta el hecho de que el primer suceso A ya ocurrió. Este principio suele expresarse usando la siguiente notación. Notación para la probabilidad condicional. Probabilidad condicional representa la probabilidad de que un suceso B pleca A, representa probabilidad de que un suceso B ocurra después de suponer que el suceso A ya ocurrió. Podemos leer B pleca A como B dado A, o como el suceso B ocurre después de que el suceso A ya ocurrió, ¿verdad? Ahora, dos sucesos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Es decir, cuando se dice con reemplazo, esos son independientes, con reemplazo. De manera similar, muchos otros sucesos son independientes y la ocurrencia de cualquiera no afecta las probabilidades de la ocurrencia de los demás. Ahora, si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Entonces, la regla formal de la multiplicación para sucesos dependientes es cuando es sin reemplazo, ¿verdad? Esos sí son dependientes. Va a estar dado la probabilidad de A y B, va a estar dado por la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, es decir, B que ocurre después de A. Estos son cuando son dependientes. Ahora, esta notación no es no es necesario que la pongan así, ¿verdad? No es que no exijo, lo que me interesa son los cálculos que estén correctos, ¿verdad? Y que tomen en cuenta cuando es con reemplazo y es sin reemplazo, pero aquí se explica, ¿verdad? Cuando sucesos son dependientes. Este es el caso de sin reemplazo. Cuando son dependientes es que no hay reemplazo. Bueno, regla intuitiva de la multiplicación. Cuando calcule la probabilidad de que el suceso A ocurra en un ensayo y el suceso B ocurra en el siguiente ensayo, multiplique la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B. Pero asegúrese que la probabilidad del suceso B tome en cuenta la ocurrencia del suceso A. Ejemplos. Dice, una bióloga experimenta con una muestra de 2 plantas vasculares indicadas por B y 4 plantas no vasculares indicadas por N. A continuación se listan los códigos de las 6 plantas estudiadas. La bióloga desea elegir al azar 2 de las plantas para estudiarlas con mayor profundidad. Calcule la probabilidad de que la primera planta seleccionada sea no vascular y que la segunda planta también sea no vascular. Suponga que las selecciones se hacen, inciso A, con reemplazo, inciso B, sin reemplazo. Con reemplazo es que son independientes, ¿verdad? Y sin reemplazo es que son dependientes. Entonces, nos dan esta muestra, ¿verdad? De que se seleccione de plantas vasculares y no vasculares, ¿verdad? Entonces nos dan esta muestra que hay 2 vasculares y 4 no vasculares que se seleccionan. Entonces, inciso A con reemplazo.
Solución, dice, inciso A, si las dos plantas se seleccionan con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ¿verdad? Con reemplazo es que son independientes, ya que el segundo suceso no se ve afectado por el primer resultado en cada elección de las 6 plantas, ¿verdad? Entonces, como 4 son no vasculares, de manera que obtenemos que la probabilidad que la primera planta es N no vascular y la segunda planta es N también, porque se dice que sean no vasculares tanto en el primer ensayo como en el segundo ensayo. Entonces, la probabilidad del primer ensayo va a ser 4 sobre 6. ¿Por qué? Porque hay 4 vasculares de un total de 6. ¿Verdad? Porque dice que seleccionar de las 6. Entonces hay 4 de 6, ¿verdad? Las que ocurren sobre el total, ¿verdad? Ocurren y no ocurren. Y la segunda probabilidad también va a ser 4 sobre 6, porque es con reemplazo, ¿verdad? Porque es con reemplazo, o sea que no es independiente. El segundo es independiente del primer ensayo, entonces considera los mismos totales. Entonces, el resultado va a ser 16 sobre 36. Como esta fracción no da mucha claridad, entonces se puede expresar en decimal con 3 cifras significativas. Sería una probabilidad de 0.444. Entonces, este es el caso cuando son independientes, ¿verdad? Con reemplazo. Dos ensayos en diferentes tiempos, ¿verdad? Se selecciona al azar. Ahora, inciso B es sin reemplazo, ¿verdad? Entonces nos pide los mismos ensayos, pero sin reemplazo. Dice, si las dos plantas se seleccionan sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo suceso se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 4 de las 6 plantas son no vasculares. Después de elegir a una planta no vascular en la primera selección, ¿verdad? Van a quedar 5 plantas en total, incluyendo 3 que son no vasculares en la segunda elección. Es decir, probabilidad de que la primera planta es no vascular y la segunda es no vascular va a estar dado. El primer ensayo va a ser 4 sobre 6. ¿Por qué? Es la selección de 4 plantas entre el total, 4 sobre 6. Pero como dice que es sin reemplazo, el problema nos dice sin reemplazo, la segunda probabilidad, como es del mismo siempre para no vascular, ¿verdad? Perdón, para no vascular, y como es sin reemplazo, ya va a calcular, ¿verdad? Como ya se seleccionó, como en el primer ensayo ya se seleccionó, se consigue al azar una no vascular, es la probabilidad. Entonces, para el segundo ensayo ya se resta, ¿verdad? Como es no vascular, entonces ya no va a ser, como ya se seleccionó una no vascular, entonces solo van a quedar 3 no vasculares. Entonces, por eso aparece 3, ¿no? Esta es la diferencia con el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces solo se calcula 3 porque ya es resta. Y como ya del total, ¿sí? Ya se había seleccionado uno, entonces ya del total ya no quedan 6 plantas, sino que quedan 5 plantas, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de esa combinación de esos dos ensayos va a estar dado por 4/6 por 3/5, es decir, igual 15/30 igual a 0.5. Ustedes podrán decir, pero es casi nada, pero no, pero esto es considerable en esos estudios de probabilidad, ¿verdad? Científicos. Entonces es considerable, es distinto, ¿verdad? Que se mire que muy pequeña la diferencia, pero sí es considerable. ¿Esto por qué restó tanto arriba? Porque es el mismo tipo de ensayo, ¿verdad? Entonces, como como es sin reemplazo, entonces ya se considera, como ya se seleccionó N en el primero, entonces del total de plantas no vasculares ya solo quedan 3, se resta, quedaría 3. Y del total ya no quedarían 6, sino que quedarían
5, ¿verdad? Esos son los cuidados que deben tener en este ejercicio sobre todo para regla de la multiplicación, ¿verdad? O sea, que se aplica probabilidades de ensayos que ocurren en diferentes momentos. Observe que en este caso ajustamos la segunda probabilidad para tomar en cuenta la selección de una planta no vascular en el primer resultado. Después de seleccionar N la primera vez, de las 5 plantas restantes, 3 serían no vasculares. Entonces el cuidado que deben tener ahí, ¿verdad? Cuando dice sin reemplazo es que son dependientes. Acá, digamos, aquí solo se restó este caso sin reemplazo del ejemplo anterior. Aquí solo se resta en el segundo del total y no se resta del segundo. ¿Por qué? Porque como son resultados diferentes, entonces ahí solo se resta de uno, ¿verdad? Pero si el ejercicio pide de 2 ensayos probabilidad de 2 selecciones iguales, ¿verdad? De 2 casos, entonces ahí sí se resta tanto de arriba en la probabilidad como de abajo, ¿verdad? Del total. Entonces son los cuidados que deben tener. O sea, el caso más fácil es con reemplazo, ¿verdad? Porque ahí no se considera, no se tiene que estar en el total con reemplazo, pero sin reemplazo sí se considera, ¿verdad? Porque está condicionado el segundo ensayo. Bueno, esto es lo que es regla de la multiplicación, ¿verdad? De lo que son probabilidades. Entonces se ven unas primeras 3 reglas para cuando hay un solo suceso, ¿verdad? Y se ve la regla de la suma y regla de multiplicación cuando hay combinación de 2 ensayos, ¿verdad? O sea que las primeras 3 reglas de frecuencia relativa, de regla clásica y subjetiva es para cuando solo es un ensayo. Y estas son cuando ensayos que ocurren, combinación de ensayos que pueden ocurrir al mismo tiempo para regla de la suma, o que probabilidad de 2 ensayos que ocurren en diferente tiempo, que es regla de multiplicación, que aquí se multiplican y allá suman los datos para dividir entre el total. Bien, esto es lo que es la regla, lo que es la probabilidad, ¿verdad? Hasta regla de multiplicación. Ahora pasamos distribuciones de probabilidad normal, que aquí es donde vamos a usar la tabla. Es decir, que hay muchos datos en la vida real de que tienen un comportamiento de una distribución normal. O sea, muchas cosas de la vida, ¿verdad? Hay una distribución normal, ¿verdad? Que los datos se concentran en el centro, entonces se toma forma de una campana, ¿verdad? Como se distribuyen los datos. Entonces, las distribuciones normales son sumamente importantes, puesto que ocurren con gran frecuencia en las aplicaciones reales y porque desempeñan un papel fundamental en los métodos de estadística inferencial. Para este tipo de distribuciones se analizan datos continuos. ¿Recuerdan? Datos continuos son los que que son infinitos, ¿verdad? Que pueden existir y decimales, no son datos enteros, ¿verdad? No son datos son datos continuos, ¿verdad? Definición. Si una variable aleatoria continua tiene una distribución con una gráfica simétrica en forma de campana como de la figura, decimos que tiene una distribución normal. Entonces tiene forma de campana y es simétrica, es decir, que la media de la media de los datos se concentran, la mayoría se concentran en el centro, ¿verdad? Y estos datos son dispersos, ¿verdad? O sea, valores bastante por debajo de la media, y esta cola es valores que ya muy por arriba de la media, que son pocos. Entonces es el comportamiento que toma muchos datos de la vida real, ¿no? Aplicación. Ahora,
Esta es la distribución normal estándar. La distribución normal estándar tiene las siguientes tres propiedades. Número 1, presenta forma de campana como se observa en la figura, ¿verdad? Número 2, posee una media igual a 0. Entonces aquí aparece, es la media poblacional, ¿verdad? La media poblacional es igual a 0, pues no aparece X con una barra arriba, sino que el símbolo griego es la media poblacional, ¿verdad? Y tiene una desviación estándar igual a 1, una desviación estándar poblacional también. Es muy importante se desarrolle la habilidad para calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas correspondientes a diversas regiones debajo de la gráfica de la distribución normal estándar. También es importante calcular valores de la variable z que correspondan a áreas debajo de la curva. Entonces, antes de la distribución normal hay una distribución uniforme, pero esa no, pero le explico, pero esa solo es para referencia, ¿verdad? Que existe. Hay una distribución uniforme que dice que una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular y se llama curva de densidad. Y la misma debe satisfacer las siguientes propiedades, que el área total bajo la curva debe ser igual a 1, que cada punto de la curva debe tener una altura vertical igual o mayor que 0. Es decir, la curva no puede estar por debajo del eje X. Entonces, la distribución uniforme tiene esta propiedad, es decir, que forma un rectángulo y el área es igual a 1. ¿Verdad? Ejemplo, duración de la clase, un profesor de estadística de presencial planea sus clases con tanto cuidado que sus duraciones están distribuidas uniformemente entre 50 y 52 minutos. Como las clases de estadística son tan interesantes, generalmente dan la impresión de ser más cortas. Esto es, cualquier tiempo entre 50 y 52 minutos es posible. Y todos los valores posibles tienen la misma probabilidad. Si seleccionamos aleatoriamente una de las clases y permitimos que X sea la variable aleatoria, X es la duración de las clases, X sea la variable aleatoria que representa la duración de esa clase, entonces X tiene una distribución que puede graficarse como en la figura, ¿verdad? Entonces, esta es la figura. Entonces, puesto que el área total bajo la curva de densidad es igual a 1, existe una correspondencia entre área y probabilidad. Es decir, que el área se saca base por la altura, es decir, de 50 a 52 hay dos minutos por la probabilidad que es la altura, 0.5, esto es igual a 1. Es uniforme, es decir, que es igual a 1 el área bajo la curva, ¿verdad? En el caso de una distribución uniforme. Ahora, la curva de densidad de una distribución normal tiene una forma de campana más complicada que la distribución uniforme, como se observa en la figura, por lo que es más difícil calcular áreas, pero el principio básico es el mismo. Existe una correspondencia entre área y probabilidad, es decir, las probabilidades bajo esta curva de la distribución normal, por eso existe esta tabla. Y esa tabla, eh, quien la diseñó, ¿verdad? Ya la dejó hecha, ¿verdad? Los valores, pero la calculó a través de cálculos, ¿verdad? De integrales, se recuerdan el área bajo la curva en cálculo. Entonces, todos esos datos que están en esa tabla fueron calculadas mediante integrales, ¿verdad? Pero él ya dejó el legado y dejó la tabla. Entonces, para que vean cómo se relaciona.
se relacionan estas clases, parece que no, pero están relacionadas. O sea, los GEPA que ya nos dejó la tabla para facilitar. Y esto, pero esos valores los sacó con integrales, el área bajo la curva. Y integrales bien difíciles, ¿verdad? No con fórmulas básicas, ¿no? Entonces, para que vean la relación. Así como existen muchas distribuciones uniformes diferentes con distintos rangos de valores, también existen muchas distribuciones normales diferentes, las cuales dependen de dos parámetros, la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Entonces la media poblacional está exactamente a la mitad, que es igual a 0. Esta es una distribución normal estándar, es decir, ya está estandarizada. En la cuarta tutoría vamos a ver distribución normal no estándar, que hay que convertir, ¿verdad? Hay que convertir con una fórmula que se vio de posición relativa el valor de z, ¿verdad? X menos mu sobre desviación estándar. De ejercicios venían para la tarea de hoy, ¿verdad? Entonces, pero eso es para, adelantando, ¿verdad? Ahorita solo nos vamos a basar en distribución normal estándar donde la media es 0, ¿verdad? Tiene este comportamiento 0, está exactamente a la mitad de esta gráfica. Bien, entonces, definición. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con la media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Y el área total debajo de su curva de densidad es igual a 1. Es decir, el área, toda el área debajo de la campana va a sumar 1, ¿verdad? Por el criterio de probabilidad, que solo la probabilidad solo existe entre 0 o 1. Entonces, este es el área total bajo esta curva de campana es 1, ¿verdad? Ahora, cálculo de probabilidades con puntuaciones Z dadas. Si empleamos la tabla A2 en el apéndice A, ¿verdad? Que yo le escribí en el chat ahí, y los números de páginas, si lo quisieran imprimir directamente, y ahí lo buscan, ¿verdad? No la página que usted, sino que ahí debe aparecer el numerito 772 y 773. Entonces el cálculo de probabilidades con puntuaciones Z, podemos calcular áreas o probabilidades para muchas regiones diferentes. Es decir, que las áreas bajo la curva representan probabilidades. Ahora, se utiliza la tabla A2, que es la tabla que deben imprimir, 2 hojitas que recomiendo. Es esencial que comprenda los siguientes puntos. Número 1, la tabla A2 está diseñada únicamente para la distribución normal estándar, que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Número 2, la tabla A2 porque así la definen el texto que es del cual la tomo, ¿verdad? Abarca 2 páginas. Una para puntuaciones Z negativas y la otra para puntuaciones Z positivas. Número 3, cada valor en la tabla es un área acumulativa desde la izquierda hasta un límite vertical por arriba de una puntuación Z específica. Es decir, que el valor, digamos, nos piden cuál es la probabilidad para Z menos 1, a menor a Z menos 1, entonces solo la probabilidad, la tabla le va a dar el valor de esta área de menos 1 para atrás, es decir, hasta menos 1. O si le piden para 2, es toda esta área. Por favor, me pueden, hay un micrófono encendido, se lo pueden apagar, ¿verdad? Porque les voy a agradecer. Entonces, cada valor en la tabla es un área acumulativa desde la izquierda hasta un límite vertical por arriba de una puntuación Z específica. Como decía, el área para un valor de Z específico, en la tabla lee el valor desde la izquierda, es decir, desde la cola inicial de la campana hasta el valor de Z que le están pidiendo la lectura, ¿verdad?
Y 4, cuando construya una gráfica, evite la confusión entre puntuaciones Z y las áreas. Entonces, usted siempre estos problemas tiene que bosquejar una gráfica de campana, así y definen, hay que hacer ese pequeño bosquejo, ¿verdad? Es decir, un pequeño dibujo en el problema de la gráfica de campana, donde a la mitad de la campana es 0 y ustedes definen los valores positivos de Z a la derecha de 0 y los valores negativos que están a la izquierda de 0 y marcan y deben marcar el área que se le pide, ¿verdad? ¿Qué es la probabilidad? Puntuación Z. La distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Entonces, esto ya para leer la tabla, dice la puntuación Z, distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Remítase a la columna de la extrema izquierda y al renglón superior de la tabla A2. La área es región bajo la curva, remítase a los valores de la tabla A2. Cuando construya una gráfica, es decir, cuando tienen que hacer un bosquejo por cada ejercicio de esto, ¿verdad? Un bosquejo y tienen que marcarlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que le piden. Número 5, la parte de la puntuación Z que denota centésimas se encuentra en el renglón superior de la tabla A2. Ejemplo. El siguiente ejemplo requiere que calculemos la probabilidad asociada con un valor menor que 1.58. Comience con la puntuación Z igual a 1.58. Entonces, lo primero es hacer un bosquejo así, ¿verdad? Nos piden la probabilidad para valores menores a 1.58. Recuerden que 0 está a la mitad de la curva de campana. 1.58 va a estar adelante, ¿verdad? Entonces, marcan así, un bosquejo así sencillo y sombrean, ¿verdad? Porque les está diciendo probabilidades para valores menores a Z 1.58 positivo, ¿verdad? Entonces se sombrea. Después encuentre el valor. Entonces, ese valor Z, ustedes se van a ir a la tabla, localizando 1.5 en la columna izquierda. Bueno, aquí está bosquejado. Ya más adelante pongo la imagen de una página de la tabla. Entonces, ahí en la primera columna de la tabla aparece Z. Van a ir a la segunda página de valores positivos. Puntuaciones Z positivos, dice. Y en el primer renglón buscan 0.08, porque es el que corresponde a 1.58. Entonces, el valor que está para la fila de 1.5 y 0.08, ese es el valor que corresponde a la probabilidad. Nos vamos a quedar acá, ya voy a seguir explicando esto, porque ya nos está sacando, ¿verdad? Van a volver a entrar a las 10:16.